Estábamos allá en Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Verso 14. ¿Lo tiene? Ese es el verso donde estábamos meditando. Jueces capítulo 6, verso 14. Trataré de ubicarlos nuevamente en espacio y tiempo. Jueces capítulo 6, verso 14 dice así. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Esa es una historia que la hemos recorrido en más de alguna ocasión. Sin embargo, la perspectiva de la cual el Espíritu Santo me la daba en esta semana que acaba de finalizar, era totalmente diferente a la perspectiva con la que yo lo había visto. Y los grandes hombres de la Biblia son gente como tú y como yo. De hecho, el profeta Elías, dice la Biblia que él era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Moisés también era alguien sujeto a muchas cosas como la de nosotros. Y a lo largo de la historia de la Biblia, Dios siempre utilizaba no personas extraordinarias, sino personas comunes que estaban dispuestas a marcar una diferencia a todas las demás personas. De hecho, cuando Dios decidió escogernos a nosotros, a diferencia de nosotros que si vamos al súper o al mercado, vamos a tratar de buscar lo mejor que podamos en el súper o en el mercado. Si compramos tomates, tratamos de buscar los mejores tomates porque no vamos a permitir que nos vendan tomates feos, tomates podridos. O sea, ¿para qué vas a comprar eso? Ahorita que está la temporada de la fruta, de los zapotes, los jocotes, los mangos, tú vas y buscas los mejor de ellos. ¿Quién te pueda dar la mejor oferta? Y qué bueno si en medio de todo eso te pueden dar una pequeña rebaja. Pero a contrario de nosotros, Dios no hace así. Cuando Él decidió llamarnos a nosotros, escogernos a nosotros, Él no decidió buscar lo mejor para traerlo a sus pies. La Biblia es clara cuando Él dice que Él escogió a lo menospreciado, a lo vil, a lo que nadie quería. Entonces, si nos ubicamos en un plano de que Él nos escogió, nosotros no éramos una estrella para que Él nos escogiera. Cuando me fue a escoger a mí, de todos los que Él tenía para escoger, escogió el peor. De todos los que Él tenía para escoger de alguno de ustedes, bueno, escogió el peor que tenía. Porque Dios es el único que puede tomar lo peor y transformarlo en algo excelente. Él es el único que puede tomar la nada, lo más podrido, y hacerlo nuevo. Entonces Él no decide escoger lo mejor. Decide buscar lo que nadie quiere, a lo vil y a lo menospreciado. Lo cual nos indica que a la hora de que Él escoge a cada uno de los hombres de la Biblia, no eran hombres con posiciones, eran hombres comunes. Gente que nadie conocía, pero que al dejarse utilizar por Dios, pasaron de ser anónimos
a conocidos. Y si tú volteas a ver al que está a la par tuya, te darás cuenta de que es una persona como tú, con virtudes y con defectos. Y está lleno de hecho, y también así como tú luchas, lucha ella también. Así como nosotros luchamos, también lucharon los hombres que están ahí. Entonces eran hombres comunes. Y Gedeón no era la excepción de esos hombres. De hecho, Gedeón tiene ciertas peculiaridades que también nos pueden identificar a nosotros. Gedeón era el menor de una familia. No recuerdo de cuántos, pero era el menor de varios hermanos. Y si nosotros nos trasladamos un poco a la cultura o al contexto histórico de en ese entonces, podríamos entender de que el menor era casi poco relevante. Lo podemos notar también con David. David era el único que estaba cuidando las ovejas de su padre, cuando él tenía 7 hermanos restantes que lo podían hacer también. Sin embargo, ninguno de ellos lo hacía porque todos ellos tenían una posición más importante que David. La de David era la de un jornalero. Vaya a cuidar las ovejas. No le tomaban mucha importancia. Ahora, Gedeón tenía varios hermanos, él era el menor de la familia. Y hay cosas curiosas ahí. La primera es que solamente alguien que pueda tener tierras para poder sembrar podía estar limpiando trigo. Lo cual me indica a mí que la familia de Gedeón tampoco era una de las pobres de Israel. Porque si tenía terreno y tenía para poder limpiar el trigo, es porque tenía posición. Y si Gedeón era el único que lo estaba limpiando, estaba haciendo el trabajo de un jornalero, el de un empleado, como todo hijo menor. Claro, el primogénito no podía estar ahí porque él iba a ser el heredero de ellos. Entonces Gedeón no tenía probabilidades de tener parte de la herencia, a no ser que los demás se murieran antes y solamente quedara él. Pero no tenía esa oportunidad. Así que él estaba como que si era un jornalero limpiando el trigo en un granero. Ahí estaba él limpiando. Estaba sacudiendo, estaba sacando todo. Pero también me da a indicar otra cosa. El estado de ánimo de Gedeón. Porque no es fácil saber que eres el menor. No es fácil saber de que todos los demás hermanos están bien, gracias, mientras él está limpiando los granos. Mientras él está arriesgando su vida, los hermanos solo están esperando que él llegue y que le diga ya terminé para poder traer de ese grano y poder comer. Disfrutar del trabajo que él ha hecho. Emocionalmente para él no es algo que diga, wow. No. Y si le agregamos a la presión que estaba teniendo de la gente que estaba alrededor esperando a que eso sucediera para robarle la comida, no era fácil. Y yo me pongo a imaginar, si en algún momento descubren a Gedeón que está limpiando comida, se la llegan a robar, ¿con qué cara él se presenta de la familia y le dicen, me robaron la comida? ¿Qué le dirían esos hermanos? ¿Qué le diría el papá? ¿Qué le dirían ellos? No creo que le digan algo bonito. Y yo te ponía un ejemplo. ¿Cómo te sentías tú cuando te mandaban a comprar a la tienda y salías perdiendo el dinero? ¿Cómo regresabas a casa? Se te cruzaban 1001 cosas por la cabeza. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Me van a pegar? ¿Me van a decir de todo? Ahora pongámonos un poco en los zapatos de Gedeón, ¿no? ¿Cómo él se hubiese sentido o la presión que él tenía en la responsabilidad de cuidar esos alimentos que él estaba limpiando? Él sentía una responsabilidad enorme, porque llegarle con la noticia a una familia numerosa, miren, me lo robaron,
¿Usted hubiera llegado, hermano? O mejor voy por otro lado, porque llegar a decir eso no es fácil. Entonces Gedeón era alguien menospreciado, que tenía temores y que tenía una presión de su familia enorme. Aparte de eso, Gedeón tenía algo más por dentro y era una decepción. Gedeón estaba decepcionado porque detrás de un versículo lo que él estaba diciendo es: Señor, yo estoy decepcionado de ti totalmente. Emocionalmente estaba mal. Yo te decía, eso se parece a muchos de nosotros, ¿no? No es fácil a veces tener que estar atravesando una situación difícil, orarle a Dios y ver que Dios no obre. Es decepcionante. Porque nadie que le esté pidiendo algo a Dios puede decir: a qué galán me siento que no me conteste. Al contrario, es un poco angustiante, decepcionante. Como cuando un padre tiene que llegar a donde su familia y decir: miren, hoy no ha habido tanta provisión como antes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Están las cuentas, hay que pagarlos. Parecido como Gedeón, ¿no? Entonces Gedeón le dice: no quiero. Metido en el granero para tratar de evitar la realidad que su entorno había. ¿Cuál realidad? Que ahí habían campamentos que querían robarle su provisión de comida. Y así a veces hacemos nosotros. Nos metemos en cuevas para tratar de evadir las realidades que suceden en nuestro alrededor. Las realidades que suceden en las vidas de cada uno. Nos escondemos. A veces nos escondemos detrás de la parte espiritual de nuestras vidas. Y tratamos de que esa parte espiritual como que nos esconda y nos defienda un poco de lo que aquí alrededor está sucediendo. Pero la realidad es que eso está ahí y no se puede ignorar y no se puede evitar. La realidad es que nos podemos distraer, pero jamás salir de esa realidad de donde estamos. ¿Me estoy explicando hasta acá? Y ahí estaba Gedeón. Y entonces Dios le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente. Eso como que es un poco sarcástico, porque de valentía el hombre no tenía nada, estaba en un granero. De esforzado podríamos decir que sí, era el único que estaba limpiando los granos. Pero de valiente, como que no podríamos decir y opinar lo mismo. Y parecería sarcástico. Y el problema es que cuando a veces tú y yo estamos pasando situaciones no muy agradables, nos pueden dar una palabra de fe, pero tú no me vas a dejar negar que aunque te la den, allá en el interior queda un poco como: ajá, sí, pero yo necesito la respuesta. Yo eso ya lo sé. Yo eso lo entiendo a la perfección. Yo lo que necesito es ver mi respuesta a lo que estoy pidiendo, a lo que estoy clamando, a lo que lo estoy buscando. Entonces, aunque a nosotros nos den esa palabra de fe, la menospreciamos en el momento. No porque para nosotros no sea importante, es porque el estado en el que estamos no nos hacen ver la importancia de ello. No es que no creamos en la palabra que Dios nos dé, pues por supuesto que sí la creemos. Pero la situación que estamos pasando es algo así: sí, yo lo sé, pero yo quiero mi respuesta, no una palabra ya. Ahora, el ángel le dice: varón esforzado y valiente. Si el ángel de Jehová se le aparece a usted decir, pues le dice eso, no podría decir: gloria a Dios, bendito sea Él, alabado sea Él. Pero si esas mismas palabras Él nos las dice en un momento no tan alegre,
Decime otra cosa, eso no. No sé si me explico, pues. Porque Gedeón no estaba viviendo su mejor temporada. Estaba viviendo una temporada novena. Una temporada novena. Y es ahí donde él comienza a decirle, ¿y dónde están lo que nos contaron nuestros padres? ¿Dónde están las grandes señales que tú hacías? ¿Dónde están esos milagros? ¿Dónde está tu poder? Yo quiero verte obrar. Yo quiero ver que hagas algo diferente en mi vida. Pero no sucedía nada. Y muchas veces, en muchas ocasiones, tú te puedes encontrar en la misma situación. A veces te puedes encontrar que a tu alrededor de plano la gente como que está ahí no te ayuda para poder avanzar. Como que la situación no está tan buena, una enfermedad, la falta de clientes, la poca provisión. Y quizás quisiéramos otras realidades. Y nosotros podríamos llegar delante de Dios y decirle, pero es que yo quiero ver tu mano, yo quiero ver tu poder, yo quiero que me muestres realmente quién eres tú, cuánto tiempo yo te llevo clamando, hay gente que lo obtiene, yo te estoy sirviendo mejor y a mí yo no veo nada. Porque esos momentos llegan. No hay un cristiano que no pueda decir, no, yo no he pasado por un momento así. Todos en un momento hemos pasado esa etapa. Todos en algún momento la hemos pasado, la hemos vivido, lo hemos dicho. Y Gedeón no es la excepción. Y yo te decía algo a ti, cuando tú te encuentres en esa etapa, cuando tú te encuentres en ese momento, que estás como en una cueva, no hayas que hacer, no haya salida, quisieras que algo llegara, que un meteorito cayera del cielo y ¡boom!, transformara todo alrededor, que así hiciera Dios, y tú no ves nada a tu alrededor. Te voy a dar una buena noticia. Si tú te encuentras en ese momento, si tú te encuentras en esa situación, eso significa que eres un buen candidato para que el poder de Dios se manifieste. Eres un buen candidato para que Dios te utilice. Porque solamente una persona que se mantiene creyendo, que cree que Dios va a hacer algo y tiene fe en que Dios puede hacer algo, puede llegar a sentirse así en un momento. Por eso es que juzgar a alguien cuando está orando por algo y no verlo es bastante subjetivo. ¿Por qué es subjetivo, hermano? Porque decir que no lo ha recibido por poca fe sería como decir, estás en pecado y por eso no lo has recibido. Porque la fe es algo que nosotros como seres humanos no lo podemos percibir. Y el que la puede percibir es nuestro Señor. No sé si me explico hasta acá. Según nuestra apariencia podríamos decir que Gedeón tenía o no tenía fe. ¿Qué podría decir usted? Según nuestra percepción, ¿tenía o no tenía fe Gedeón? Según nuestra percepción, a la lectura, nel pastel. A la sola lectura podríamos decir Gedeón, hule con la fe, nada. Pero si nosotros tratamos de ver un poco en fondo, Gedeón,
¿Cuántos del pueblo de Israel estaban viviendo la misma situación? Muchos. ¿Y por qué Dios solo decide escoger a Gedeón? Yo me pongo a pensar, Gedeón no era el único que estaba pasando por la misma situación. Gedeón no era el único que había escuchado las proezas que Dios había hecho para llevarlos a la tierra prometida. ¿O sí? Gedeón no era el único. Gedeón no era el único que sabía y conocía del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y del resto de los patriarcas. ¿O solo Gedeón conocía de ellos? Lo conocían todos. De hecho, si Gedeón lo sabía, a mí me da a indicar que también todos los hermanos lo sabían. ¿Verdad que sí? Pero solamente Gedeón es el único de ese momento que la Biblia me narra que tenía un corazón triste por no ver a Dios obrar. Lo cual a mí me da a indicar que en el fondo, en el interior, en medio de toda esa tristeza, en medio de toda esa agonía y en medio de esa falta de ánimos, allá en su interior, aunque él no lo percibía, tenía fe. Porque cuando Dios le habla, le dice, ¿dónde está el poder del cual me han hablado? ¿Me explico hasta acá? Pero ¿qué sucedía con Gedeón? ¿Por qué su fe no pasaba de estar apagada a encenderse? Y el verso que leíamos le habla a Dios y le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿No te envío yo? Y en ese verso nos quedábamos. Y yo les preguntaba, y la pregunta que se quedó en interrogante, ¿con qué tipo de fuerza Dios le estaba pidiendo a Gedeón que fuera? ¿Fuerzas físicas? Si para derrotar a todo el ejército que ahí tenía, necesitaba más de la fuerza física que él tenía. Fuerza en la fe. Si la fe la tenía apagada. Fuerza emocional. ¿Cuál fuerza emocional? Si era el menor, se sentía el menospreciado. Si él mismo decía que era el menor y que era pobre, porque él sabía que no iba a lograr acaparar nada. ¿Cuál fuerza emocional? Si era el sirviente de la familia. Entonces, ¿de qué tipo de fuerza Dios le estaba hablando? Porque en una situación así, que a usted le diga a Dios, hermana Celia, vaya con esa su fuerza. ¿Vos estás ahí, yo quién me dio? Es fácil que me lo digas. Por eso pongámonos en el personaje hoy de Gedeón. ¿Qué tipo de fuerzas? No tenía ninguna. Física, ya le dije, probablemente sí, él como persona tenía fuerza física. Pero una fuerza como para ir y enfrentar todo un ejército solamente él. No, hombre. Emocionalmente, nada. Y así sucede muchas veces en nuestras vidas, te decía.
Porque muchas veces nosotros dejamos de luchar por las cosas a veces, no porque en nuestras fuerzas físicas no podamos, sino porque nuestras fuerzas emocionales nos dicen ya no más. A veces físicamente sí podemos seguir luchando por algo, porque tenemos esa fuerza, pero emocionalmente ya no estamos dispuestos a luchar. Emocionalmente ya no queremos movernos más. Y cuando esa etapa llega, lo más fácil es, tiro la toalla. ¿Ya para qué insistir? ¿Para qué seguir? ¿Para qué ir caminando? ¿Me estoy explicando hasta acá? Y Gedeón estaba en ese momento. Gedeón no luchaba no porque físicamente no pudiera, sino porque emocionalmente él ya no podía hacerlo. Y yo quiero que veas una situación. Tus ánimos van a ser o van a hacer repercusión en tu fe. Tus ánimos van a tener consecuencias en tu fe. ¿Me estoy explicando hasta acá? No es lo mismo una persona desanimada a una persona con problemas pero con ánimos. ¿Me explico? Pongamos el caso A. Un hombre que tenía una empresa. Sucedió alguna catástrofe natural. Póngale usted la que quiera, un terremoto, una lluvia, se inundó, se arruinó, se cayó el edificio, se arruinaron las máquinas, perdió todo lo que tenía. Era el sustento de su familia y todavía tenía a su cargo 70 personas más. Lo perdió todo. Pero esta persona viene y dice, Dios me va a sacar de acá. Se sigue preparando, comienza a luchar, sigue teniendo fe, va y sigue luchando. Pero tenemos también otro caso, el caso B, el mismo suceso, pero el hombre, en vez de levantarse y seguir, lo que hace es ponerse a llorar y a lamentarse. ¿Cuál de los dos crees que va a lograr hacer algo para cambiar su realidad? ¿El que se quedó a lamentar o aquel que dijo, no, esto solo es momentáneo? ¿Cuál crees que sale adelante? Por supuesto que va a salir adelante el del caso A. Y el del caso B no. Es la misma situación, la misma enseñanza, la misma fe, depositado de acuerdo a la medida de cada uno, pero el estado de ánimo de cada uno de ellos los afecta en su fe para poder avanzar. ¿Qué me quiere decir, hermano? Tu estado de ánimo ha impedido muchas veces que tu fe crezca y te lleve a otro nivel más. ¿Me explico hasta acá? Miremos en la parábola de los talentos. A todos le dieron la misma oportunidad, aunque no con la misma capacidad. Pero sí le dieron la misma oportunidad a todos. Dos tuvieron fe, fueron optimistas y tuvieron buenos ánimos para ir y desafiar y poner a producir esos talentos. Uno, con uno que tenía, no pudo, tuvo miedo, tuvo temor y lo que hizo fue irlo a enterrar, no hizo nada con ello. Su estado de ánimo, de temor, impidió que él avanzara.
¿Me explico hasta acá? Entonces viene a la cuenta algo que yo aprendí en la semana. Y es ahí donde entra la palabra que Jesús dijo. Que el que aún, el que tiene, le va a ser quitado. Significa que su estado de ánimo, hermana Araceli, o puede, su fe la llevó hasta este punto. Y Dios la bendijo en este punto. Pero su mismo estado de ánimo impedirá que su fe siga avanzando y creciendo por cierta situación que se pueda dar. Y aún esto que usted cree tener acá, lo puede llegar a perder. Porque en el momento en que tú dejes de enfocar tu vida sin fe, en ese momento perdiste todo. ¿Me estoy explicando? Vámonos a Romanos 12:2. Y hoy sí. Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me interesa una cosa, la renovación del entendimiento. Y te voy a decir algo. ¿Cómo se sentía Gedeón? Menospreciado, desvalorizado, el pobre, el menor de todos, el jornalero de su familia. Pregunto, ¿dónde estaba ese concepto de él? Era un concepto bajo, bajísimo. Pero ¿quién se lo había hecho creer? La familia. Entonces, ¿dónde estaba la idea de él mismo? En su mente. Su mente le decía, eres pobre. Su mente le decía, eres el menor de todos. Su mente le decía, eres como un jornalero. Su mente le decía, eres el sirviente. Su mente le decía, eres un cobarde, no puedes hacer las cosas bien. Su mente le decía, no puedes hacer nada nuevo. La oportunidad de cambiar la historia es de tus hermanos, pero no tuya. ¿Dónde estaba el problema? En su mente. Porque Gedeón sí había tenido la fuerza suficiente como para creer todo eso negativo de él. ¿Me estoy explicando? Gedeón había tenido la fuerza suficiente para poder creer todo eso negativo. Dicho de otra forma, toda esa basura que no era una realidad. Pero que él sí se la había creído. Probablemente porque alguien se lo dijo o se lo mencionó. Pero eso no era verdad. Eso simple y sencillamente era producto de su emoción y de su pensamiento. Y lo que Dios estaba notando en Gedeón era lo siguiente: si este hombre es capaz de creerse un inútil, un fracasado, un pobre, el menor de todos, el que no puede hacer nada bien, el que le hace falta para lograr hacer algo, si él logra cambiar ese pensamiento de él y lo pasa al pensamiento de que puede cambiar su historia, tiene algo que nadie lo va a poder detener.
¿Sí me estoy explicando? Por eso es que Dios le dice, ve con esa tu fuerza. Irónicamente, Él le dice, ¿cuál fuerza? Señores, el problema no es la fe, es el entendimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos. El problema es el concepto que tú tienes de ti mismo. El problema no es que Dios no puede hacer algo a través de ti, es que tú no te crees capaz de que Él puede hacer algo a través de ti. El problema no es que tú eres indigno para algo que Él quiera hacer. El problema es que te crees indigno para merecer algo. El problema no es que tengas falta de unción. El problema es que tú crees que no te mereces la unción. ¿Me estoy explicando? Dicho de otra forma, la realidad de Gedeón no cambiaba, no porque Dios no quisiera hacer nada, es por el concepto que él tenía de sí mismo. Y mientras tú tengas o sigas teniendo un concepto bajo de ti, no vas a ver a Dios obrar a través de ti. ¿Me estoy explicando hasta acá? Gedeón tenía un concepto muy bajo de él. Y lo que Dios estaba tratando de hacer con Gedeón era cambiarle el pensamiento, transformar su entendimiento del fracasado de Gedeón al Gedeón que iba a libertar al pueblo de Israel. ¿Sí me explico? Los hombres de la Biblia sabían que eran imperfectos. Todos. Y volvamos al ejemplo de Elías, era un hombre sujeto a pasiones, a las tuyas y a las mías. Sin embargo, el concepto que él tenía de sí mismo era el que Dios necesitaba. Porque fue un hombre que se presenta ante el rey y le dice, por mi palabra no lloverá. ¿Fuera alguno de ustedes a repetir la misma historia? Si tú me dices, yo no voy, hermano, esa es seña de que el concepto que tienes de ti mismo está mal. ¿Estás aquí? Es importante renovar nuestra mente, porque nuestra mente nos va a permitir que percibamos cosas a nuestro alrededor que son equivocadas. El problema no es la situación que estás viviendo. El problema es lo que tú estás percibiendo. ¿Me explico? Porque hay gente en peores situaciones que las tuyas y tienen una actitud y comportamiento diferente. Entonces, ¿dónde radica todo? En tu entendimiento. Y entonces Pablo dice, si tú no renuevas tu pensamiento, ¿cómo vas a ver lo bueno, agradable y perfecto de Dios en tu vida?
Te lo voy a traducir a nuestro lenguaje. Mientras sigas teniendo un pensamiento erróneo de ti mismo, vas a seguir viviendo la misma situación caótica que has estado viviendo. ¿Estás aquí? No solo basta con venir a la iglesia y sentarte en esa silla. Si tu pensamiento no cambia, nada de lo que está en tu alrededor va a cambiar. Por eso Dios le dice, ve con esa tu fuerza. ¿Con cuál fuerza? Ey, Gedeón, si solo renovaras tu entendimiento, lo transformaras, te dieras cuenta de lo que eres capaz de hacer. Mi querido hermano, si tú transformaras tu entendimiento, si tú renovaras tu pensamiento, te dieras cuenta de todo lo que te has perdido hasta hoy. ¿Sabes por qué? Todos tenemos una historia triste, problemas y algo de qué lamentarnos. Solo que unos no tenemos el tiempo para pasar viendo eso y tenemos que sacudirnos rápido todo eso y avanzar en la fe. Otros prefieren quedarse ahí, seguir repitiendo el mismo círculo vicioso, no avanzar, pero sí anhelar de que algo suceda y nunca pasa nada. ¿Me estoy explicando acá? Y yo he visto grandes extremos de aquellos cristianos que de plano todo es indignidad para ellos. Todo. Y al otro extremo de aquellos que se creen el non plus ultra en el cristianismo. Porque está ese otro extremo también. Aquellos que piensan que son la última Coca-Cola del desierto como cristianos. Ambos extremos están malos y erróneos. Ninguno de esos es correcto. Ni pensar muy bajo de ti, ni pensar muy alto de ti. Porque también en ese mismo capítulo, unos versos más adelante dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, de acuerdo a la medida de fe que le fue dada. Significa que tu pensamiento debe de estar al nivel de la fe que se te dio. Pero ¿cuál es el problema? Tu pensamiento está bajo, muy bajo del nivel de fe que te dieron. ¿Me estoy explicando? Pregúntale al de la FAR. ¿Tu pensamiento está al mismo nivel de tu fe o más bajo que tu fe? ¿Me explico? ¿Dónde estuvo el problema del que escondió el talento? En su mente. Porque nada de lo que él percibía era cierto. Solo estaba aquí. Y por eso terminó perdiendo lo que tenía. Me imagino que ha de haber luchado para que por lo menos le dieran una oportunidad. ¿Sabes cuánto cuesta que Dios visite a alguien, que le dé su unción, que le dé su derramamiento del Espíritu Santo, su llenura,
para que alguien lo desperdicie por su pensamiento? ¿Estás aquí, iglesia? Así que él se lo dice, ve con esa tu fuerza, no te envío yo. Vayamos a ver otra de las historias que la Biblia nos narra. Allá en Lucas capítulo 7 aparece el centurión romano. Y este hombre, que no era ni cristiano, que era un romano, ni siquiera era judío, tenía un buen concepto de sí mismo. Y Jesús le dice, grande es tu fe. Ahí aparece el hombre. Algunos dicen que el que quería que sanara era un amante de él. No es algo que esté comprobado, pero culturalmente tenían esa costumbre los romanos. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es más digno de recibir un milagro? ¿Ese centurión o tú? ¿Quién es más digno? ¿Ese centurión o tú? Porque yo me pregunto, suponiendo el caso de que ese siervo que tenía enfermo sí era el amante de él. Estaba enfermo y se iba a morir. ¿Por qué Jesús le hace el milagro para que siguiera pecando con él? ¿Usted lo hubiera hecho? ¿Usted lo hubiera hecho, hermano? Los mata a los dos al mismo tiempo. No era ni creyente. Pero el concepto que tenía de sí mismo, de yo le digo ve y va, hace esto y lo hace, es diferente al de nosotros. Por eso es que él sí fue digno del milagro. Yo hoy te vuelvo a preguntar, ¿quién es más digno de un milagro, tú o ese centurión? Si somos honestos y lo ponemos en el caso de que ese haya sido el amante, creo que somos más santos que él. ¿O no? ¿Verdad que sí? Pero ¿por qué él lo recibió? Y a algunos cristianos les cuesta recibirlo. ¿Estás aquí? Te lo vuelvo a repetir. Si emocionalmente y en pensamiento tú estás mal, tu fe no se va a activar. Tú no puedes salir por esa puerta y sentir que no vas a recibir un milagro. Sentir que no eres digno de que Dios te utilice. Sentir que no eres capaz de que Dios se manifieste en tu vida. Tú no puedes salir de esa puerta y encontrarte un enfermo y no orar por él porque no crees que Dios puede obrar a través de tu oración. ¿Me estoy explicando?
Tú no puedes llegar a tu casa, pedirle a Dios por bendición y estar en tu interior diciendo, ¿y si mañana no va tan bien? Me estoy explicando. Tú no puedes ser así. Yo te puedo decir hoy, vaya con esa su fuerza y conquiste todo lo que tenga que conquistar, pero asegúrese de ir con el pensamiento correcto. Asegúrese de que su pensamiento está al nivel de su fe. ¿Me explico? Hermano, ¿y por qué la sombra de Pedro sanaba? ¿Y la de Pablo sanaba? Porque Pablo, Pedro y los apóstoles tenían algo bien claro aquí. Y es que eran portadores del poder de Dios. Hermano, pero ¿por qué mi sombra no sana? Porque no tienes en claro de a quién tú estás portando. No sé si me explico, pues. Y le dicen, ¿no te envío yo, les? ¿No te envío yo? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿por qué salvaré yo a Israel? La Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Sabes cuáles son las costumbres de este mundo? Menospreciar a todo el que se pueda. Sí. Tú sales allá afuera y allá afuera la gente no le dan oportunidad porque la miran así, hacia abajo, incapaz. La costumbre del mundo es esa, menospreciarte, humillarte, hacerte creer que tú no tienes oportunidad de mejorar. Ahora imagínate, Dios escoge lo peor para hacer algo nuevo. Es decir, Dios cree que tú eres capaz de transformar tu pensamiento y de impresionar a todo el que te dijo no. Dios cree que tú eres capaz de renovarte en tu pensamiento y de decirle a toda la gente que un día te menospreció, te vio inferior y te dijo que no eras capaz de lograr algo. Y de decirle, lo pude hacer sin su ayuda, pero con la ayuda de Él. Así que no se conformen ni agarren las costumbres del mundo. ¿Por qué razón? Porque el día en que tú te llegues a sentir inferior a lo que eres, hasta ahí
llegó tu fe y el poder de Dios manifiesto. Y sigue diciendo, más bien dejen que Dios los transforme. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cuántos son nuevos? Muéstrame cómo piensas y te voy a decir si eres nuevo o solo a la fachada. Porque mira, dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Sí, pero ¿cómo? Al cambiarles la manera de pensar. ¿Sabes una cosa? Yo sé que la unción da libertad. ¿Verdad que sí? Le da vista a los ciegos. Sana enfermos. Hace predicar la palabra de Dios. Pero no transforma. Te llena, te empodera y te ayuda a obrar en el poder, bajo el poder, pero no transforma. Lo que transforma es la palabra y la renovación de tu pensamiento. Tú no puedes vivir menospreciándote, ni creyéndote muy poco como para que Dios te utilice. Si ponemos en una balanza, mi estimado hermano, a David y a usted, ¿quién será mejor cristiano? ¿Quién cree? Si yo me pongo en una balanza con Sansón, ¿quién es mejor? ¿Yo? Si me pongo en una balanza con David, yo. Pero hay a veces diferencias. ¿Por qué David sí? ¿O por qué tú no? Es que David, aunque era pastor de ovejas, él se veía como rey. Cuando derrotó al gigante, el gigante le quiso hacer creer que era inferior a él. Pero David le dijo, no, yo soy superior a ti. Cuando Saúl lo quiso matar y se fue a la cueva de Adulán, él pudo transformar a los endeudados, amargados y tristes, porque el pensamiento de él era, yo voy a ser rey. Esto no es mi realidad. Y a pesar de todo lo que él pasó, él seguía diciendo, yo soy rey. Y si tú puedes transformar tu pensamiento y decir, yo soy hijo de Dios, y esta situación va a cambiar. ¿Por qué? Porque soy su hijo. ¿Cuántas oraciones hizo Gedeón para ir a derribar el ejército? Ninguna. Lo único que él tuvo que hacer es transformar su pensamiento y creer que con toda su humanidad imperfecta, Dios lo iba a utilizar
para destruir un ejército entero. Ahora, en la actualidad, a ti y a mí, Dios no nos manda que conquistemos ciudades, a que peleemos con gigantes, a que peleemos con ejércitos. No, Él no nos manda eso. Ahora, en la actualidad, Dios nos manda a que peleemos en contra de la vida que no va tan bien. Ahora, en la actualidad, Dios te manda a que pelees en contra de esa realidad y que la transformes en algo nuevo. Ahora te manda a pelear con enfermedad, no con ejércitos. No sé si me estoy explicando, pues. Pero si tú vas a orar, cree que eres merecedor de eso. Si vas a caminar por las calles, siéntete convencido de que la presencia de Dios va contigo y el poder te acompaña. Te voy a decir una cosa, eres un rey y tenemos al mejor aliado del mundo, nuestro Padre Celestial. Menos de eso, tú no te puedes sentir. Pregúntale hoy al de la paz, ¿nos vamos a transformar? ¿Quieres ver tu vida diferente? Transforma la manera en la que piensas. ¿Sabes por qué? La tristeza, la soledad y el estado en el que te sientes se desaparecerá de tu vida cuando tú cambies de pensamiento. Un lavado de cerebro, dice. Operación a cerebro abierto. No, mis queridos hermanos. Si tú y yo vamos a ser utilizados en el poder de Dios, vamos a renovar el pensamiento. Yo hoy oraba por algo y tú escuchaste que yo oré por eso. En esta semana nosotros nos dieron una fantástica noticia. Y es que uno de los docentes del colegio, su papá había sufrido un accidente automovilístico, bueno, de moto le vamos a decir así. Él se iba bajando del microbús y algunos que andan en moto tú sabes que son bastante locos, entonces cuando él se iba bajando del microbús, el de la moto quiso rebasarle y lo levantó. A raíz de eso, él perdió absolutamente desde acá hasta acá. Lo perdió. Lo operaron. Le pusieron una prótesis, pero la prótesis era más grande que la que necesitaba. Y era una prótesis no movible. Y el médico lo obligó a que fuera a terapia para que aprendiera a moverse. Al final terminó peor de cuando estaba atropellado. Aparte de eso, en operación le agarraron el nervio asiático, lo cual hacía que él sufriera dolores terribles.
Ella me contaba todos los días, lloraba. Yo le decía, va a pasar, Dios va a orar, Dios va a orar. Y así pasamos durante 1 año y 2 meses. Dios va a orar, Dios va a hacer algo, va a ver que Él va a contestar. Y yo me imagino por dentro, a ella que yo se lo decía. Ella podría decir, si eso ya lo sé, para usted es fácil decirlo, no está en mis zapatos, no lo ve sufrir, no lo ve llorar. Y en los últimos días del mes de febrero, ella me muestra 2 fotos, una foto de su papá antes del accidente y una foto después del accidente. Cuando ella me muestra esa foto, a mí me dieron ganas de llorar. Era una situación terrible. Habían ido a orar por ellos montones, incluyendo la iglesia donde él se congrega, y no les voy a decir cuál es. Y lejos de llevarle esperanza, lo que le decían era, mire, mejor prepare la caja, él se va a ir. Gente que dice ser profetisa llegaba y le decía, mire, deberían de prepararse, Dios me mostró que él se va a morir. Y ella venía llorando y me decía, mire, me han dicho esto, ¿será que eso será cierto? Yo le decía, no, pero es que ya hay varios lo que lo han dicho los diáconos de la iglesia, lo dijo la esposa del pastor de la iglesia, lo dijo el pastor que le da cobertura a la iglesia, lo dijo otros hermanos que se congregan en el Elín. Gente ha soñado que él se muere. Y ella con lágrimas en su rostro me decía, dígame una cosa por favor, ¿debo de prepararme para la muerte de mi papá? Cualquiera, a raíz de todas esas grandes revelaciones que no sé de dónde las habían sacado, hubiera podido decir, sí. Pero yo le decía a ella, no lo crea. Renuncia a esas palabras. Y en la semana que nosotros iniciamos el ayuno, una de nuestras peticiones era esa. Queremos ver restaurado. Él dejó de comer. Se hundió en una tristeza que no tienes idea. Claro, tú estás en esa situación y solo llegan cristianos a decirte eso. ¿Qué ánimos te quedan de vivir? Y nosotros llegamos. Te digo algo. La foto no se compara a la realidad que vimos. Cuando nosotros llegamos y lo vimos, solo eran los huesos. Las costillas se le contaban, esta parte de aquí bien sumida. Ni siquiera yo que soy delgado alcanzo a asumirla como realmente lo tenía él. Pálido, sin voz. Antes hablaba. Daban ganas de llorar. Si mi hermana Sandra se pone a hablar con él, y él, en toda la lo que lo habían desahuciado, a esto, la familia había hecho todo lo posible por mandarle a hacer la prótesis, por comprarle todo para que lo operara, y él se quería dejar morir, porque todos le habían dicho, se va a morir.
Y él comenzó a hablar de toda la gente que le había dicho lo malo, lo negativo. Pero en medio de todo, él dijo algo. Me recordó una prédica que yo le di. Y él dice, pero si yo sigo con vida, es porque tengo la esperanza puesta en la promesa. Cuando él dijo eso, yo le dije, papi, lo merece ya. Terminó de hablar mi hermana, después que le dijo que le iba a llevar a bailar cuando se curara. Me acerco yo donde él y le dije lo siguiente. Nosotros estamos en 21 días de ayuno y oración. Y una de nuestras principales peticiones, como cabezas de la iglesia, es verlo a usted de pie. Y en la noche, que era jueves en la noche, antes de yo acostarme, yo le decía, papi, quiero que lo sanes y me muestres lo que vas a hacer. Y yo soñé que yo iba camino a la iglesia y usted se estaba bajando de un microbús, estaba caminando sin bastón y venía con comprados del súper. Así que yo le voy a decir algo. Usted está sano. Él lloró, porque de todos, solamente nosotros le llevamos fe. Oramos por él. El día martes le iban a ir a hacer los exámenes porque el médico le dijo que él no lo iba a operar. Le fueron a hacer los exámenes. Un hombre que no come. Un hombre que ha estado en cama durante 1 año y 4 meses. Delgadito, 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 delgadito. Y cuando le hacen los exámenes, los médicos le dicen que qué es lo que él hace, porque todo su cuerpo está bien. Todo su cuerpo está bien. Y el médico que le dijo, no te hago la operación, le dijo a él, porque 1 semana antes le dijo no. Y él volvió a llegar basado en la fe que nosotros le dimos y la palabra que le declaramos a él ahí. Él pidió que lo llevaran otra vez allá al hospital, a que le hicieran los exámenes. Y fue. Y el médico le dice, ¿qué hiciste en 3 días para que tu cuerpo se restableciera todo? ¿Qué hiciste? Y él solamente dice, yo nada, solamente creo. Pero Dios envió ángeles que oraron por mí un viernes en la noche. Y yo sentí como Dios me tocó y me restauró. Nosotros lo fuimos a ver el viernes. Su rostro totalmente repuesto. Le hicieron el electrocardiograma y le dijeron, no, que tenés un corazón nuevo. Y mientras nosotros le decíamos, cuando usted se levante de aquí a un par de meses, que ya va a poder caminar, saltar, correr, y le dice al hermano Iván, lo voy a retar a que juguemos pelota. Así vamos a estrenar mi nuevo cuerpo. Y a él se le rodaban las lágrimas y él decía, gracias, gracias, gracias. Su cuerpo restablecido, no comía y hoy come. Y entonces yo dije, a él solo le hemos traído una palabra.
y a mis hermanos les hemos dado cientos de palabras. Yo necesito ver el fruto de toda esa palabra que se te dio. Necesitas transformar tu entendimiento para empezar a ver todo. Porque aunque nosotros hubiésemos ido a orar por él, si él no transformaba su pensamiento, no ocurría. Por más unción que nosotros lleváramos. Yo te puedo dar la mejor palabra del mundo, pero si tu pensamiento no se transforma, no ocurrirá nada. Puedo orar por ti, puedo ungirte con aceite mazola y no va a pasar nada, a no ser que cambies tu manera de pensar. Y yo lo decía, aunque muchos han ido a orar, ese milagro tiene marca de esta iglesia. Lo cual a mí me indica que aquí pueden suceder cosas extraordinarias, pero no tengo. Amén. Así que te contamos ese milagrazo. A él lo operan ya la próxima semana. Bendito Dios, todo va a salir bien. De hecho, yo creo que no va a estar para el próximo domingo que íbamos a salir a orar. No va a estar por acá. Pero yo sé una cosa. Aquellos que le dijeron a él se va a morir, van a ver todos los años que Dios le va a multiplicar. Ay, hermano, pero Dios los utilizó a ustedes porque ustedes son la cabeza de aquí. No te menosprecies. Tan hijo soy yo de Dios como también hijo eres tú. Mi posición jerárquica o nuestra posición jerárquica no nos hacen mejor o superiores a ti. Nosotros somos consiervos tuyos también. Y no hay diferencia. Lo único es que a nosotros nos ha tocado el deber de enseñarte. Pero de ahí para allá, eres mi hermano. Amén. ¿Aprendieron? Cierra tus ojos. Papito, gracias.